Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. La tormenta Aida deja más de 40 muertos en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados del noreste. La zona ha quedado castigada con inundaciones históricas y tornados devastadores. Familia de dominicanos que recién se acababan de mudar. La señora, el esposo y su hijo murieron ahogados y eso fue muy triste. Estamos en las zonas afectadas. Revisamos la situación además en el sur del país, en donde Aida golpeó primero. Aumentan los contagios de COVID-19 en los niños a 2 semanas de la vuelta a clases. Autoridades educativas en California dicen que es alarmante. Además, existe una nueva variante del coronavirus. Veremos por qué esto es importante. Racismo, xenofobia y violencia en el sur de México. Nuevos videos muestran las agresiones de algunos funcionarios contra los migrantes de la caravana que quieren llegar a Estados Unidos. Y la incertidumbre por el Bitcoin. En cuestión de días será la moneda oficial de El Salvador. Pero ¿qué dicen de esto los salvadoreños? No estamos preparados. Más que todo por la tecnología, pues tenemos que tener un buen celular. El Salvador será el primer país en el que la criptomoneda entra en circulación. Estamos ahí y comenzamos con las inundaciones mortales de Aida. Son inundaciones históricas. La tormenta Aida deja un saldo terrible en el noreste de Estados Unidos. Vecindarios de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania quedaron anegados de un momento al otro. Al menos 42 personas fallecieron en la región por las inundaciones y los tornados de la tormenta. Estas muertes se suman a las de los estados en el sur, en donde otras 16 personas fallecieron por Aida. Las precipitaciones de anoche alcanzaron niveles nunca antes vistos. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York cayeron más de 3 pulgadas de lluvia solo en una hora. Fueron momentos dramáticos que causaron gran conmoción en varios estados, seguidos por cientos de operaciones de rescate, tanto por agua como por aire. Los peores estragos fueron justo entre Nueva York y Nueva Jersey, con miles de damnificados, más de 40,000 personas que todavía no tienen electricidad. Carla Mesola está en Nueva Jersey con los últimos detalles. Carla, buenas noches, cuéntanos. Así es, Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en Elizabeth, Nueva Jersey, una de las áreas más afectadas por esta tormenta. Aquí lamentablemente se reportan varias muertes y centenares de personas tuvieron que dejar sus hogares a causa de las inundaciones. Podemos ver en las calles escombros, pedazos de madera, sillones que quedaron reducidas a eso, a escombros, pero también autos que fueron arrastrados por la corriente y chocaron entre sí y con todo lo que encontraron a su paso. Los daños causados por los remanentes de Aida son catastróficos en Nueva York y Nueva Jersey. La tormenta se estacionó en el área con fuertes lluvias durante la noche del miércoles y al amanecer la devastación se hizo evidente. Decenas de personas murieron tras las inundaciones repentinas. Una familia de dominicanos que recién se acababan de mudar. La señora, el esposo y su hijo murieron ahogados y eso fue muy triste y muy doloroso. Y estamos muy afligidos y necesitamos que nos ayuden. Por aire y por tierra, familias enteras fueron rescatadas de sus casas a lo largo del día. Una angustia porque no podemos hacer nada, no podemos cruzar. Estoy desde las 6:30, 7 de la mañana acá. Está mi mamá, mi hija de 13 años y mi esposa. La cifra de muertes en ambos estados aumenta con el paso de las horas. En Elizabeth, Nueva Jersey, 5 cuerpos fueron recuperados de este complejo de apartamentos, luego de que las intensas lluvias desbordaran un río que en cuestión de minutos se llevó todo a su paso. Ver que los carros se van, se los lleva la corriente. Se iban solos. El señor iba y el señor gritaba help, 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 y fue a dar contra una casa que hay allá en el fondo y allá está el carro de él. Entre los fallecidos en Nueva York está un pequeño de 2 años. Debajo de puentes, la policía buscaba a quienes quedaron atrapados en sus autos. Pasajeros del metro en Nueva York fueron sorprendidos cuando el agua entró desbordada a la plataforma, al igual que en este autobús. Negocios del Bronx también fueron afectados con las lluvias torrenciales. Sí, comida, todo eso, sodas, todo eso, todos, se reventaron todos. Al sur de Nueva Jersey, 2 enormes tornados tocaron tierra. Residencias quedaron reducidas a escombros, al igual que este establo. Gobernadores de ambos estados declararon la emergencia para acelerar la asistencia federal y ayudar a quienes lo perdieron todo. En Nueva Jersey, Carla Mesola, Noticias Telemundo.
Durísimo, y de un momento al otro, en Pensilvania hubo rescates de emergencia por las inundaciones y por los tornados. Shaira Arias tiene los detalles desde Filadelfia. Adelante, Shaira. Muy buenas noches, Julio. Esta noche nos encontramos en Filadelfia, en la Interestatal 676. Y te quiero mostrar de que esto ya no luce como una vía, sino que luce como un río. Estas inundaciones han dejado a muchos sin hogar y también sin habla. Increíble, es como que I don't believe it, no lo creo. Son imágenes que hay que ver para creer. Esta mañana la Interestatal 676 en el centro de la ciudad de Filadelfia amaneció irreconocible, inundada hasta casi el tope del cruce de arriba. ¡Wow! Es como un show, es como una película. Algo fenomenal, es la primera vez que veo una cosa así. Y así estuvieron residentes todo el día, impresionados, tomando fotos de la vía que diariamente suele estar repleta de vehículos, viajando hacia todas partes de la región. Toda la gente que pues está en la calle, pues todo va a estar pues parado, ¿no? Y es que esto fue solo una parte de lo que trajo los remanentes de Aida a la región. Según las autoridades, las históricas inundaciones fue una combinación de fuertes lluvias y el río Schuylkill desbordándose, calles residenciales cubiertas de fango y aún con agua emposada, tiendas y supermercados impactados y carros en el área de Manayunk sumergidos en agua. Qué miedo, y también por toda la gente. Ahorita estamos viendo a personas que salen con sus perros, con sus mascotas. Miles de residentes como Ethan fueron evacuados de los apartamentos Parktown, justo al lado de la autopista. I'm okay, I'm well, that's the main thing, so. Dice que aunque perdió sus pertenencias, está agradecido de estar vivo, porque según él hace solo horas que estuvo dentro de este carro mientras pasaba uno de los tornados registrados en nuestra región. Y aquí vemos esta hora el trabajo que está tratando de llevar a cabo la ciudad para poder disminuir la cantidad de agua que aún queda estancada. Desde Filadelfia, Shaira Arias. Regreso contigo, Julio. Muchas gracias. Nos vamos a Luisiana. Ahí las comunidades afectadas por el azote del huracán hace ya 4 días batallan todavía con una recuperación que se ve muy lenta. Casi 900,000 personas aún no tienen electricidad. La red puede tardar semanas en recuperarse. Esto complica la situación de miles de damnificados bajo un intenso calor. Muchos no saben cuándo podrán volver a sus casas. Salimos de la ciudad un día antes que pasara el huracán. No esperamos que el desastre fuera de tan alto, de esta magnitud. Tratamos de apoyarnos unos al otro y ayudarle a todos. Lo que no podemos hacer ahorita es que no hay material. Bueno, poco a poco la ayuda federal y estatal llega a los damnificados, pero muchos inmigrantes sin documentos temen reclamar este apoyo por su estatus migratorio. El presidente Biden planea visitar mañana la zona de Nueva Orleans, en Luisiana, para evaluar de cerca los daños. Se reunirá con líderes estatales, locales, visitará a las comunidades impactadas. En conferencia de prensa hoy, el presidente aseguró que ya hay recursos federales que van en camino. Invitó a que los afectados soliciten la ayuda de FEMA. La Organización Mundial de la Salud vigila una nueva variante del coronavirus. La variante denominada Mu se detectó por primera vez en Colombia a principios del año. Los científicos temen que sus mutaciones puedan llegar a contagiar a pesar de las vacunas. Hasta ahora ha aparecido en brotes muy esporádicos en América del Sur, en Europa, pero bueno, a nivel mundial su presencia todavía es mínima. En California, los casos de COVID-19 entre niños y adolescentes aumenta desde que comenzaron las clases. Vámonos a Los Ángeles, ahí está Dunia Elvir de Telemundo. Los Ángeles, Dunia, buenas noches. En solo 2 semanas ya estamos viendo miles de menores contagiados. Así es, Julio, buenas noches. Y es que los estudiantes ahora están más expuestos al COVID-19 en sus propias aulas. Y para que nos demos una idea, del 15 de agosto a la fecha hay más de 5.300 casos de alumnos contagiados con este mortal virus. Estamos hablando de un promedio de 500 casos al día. Esto sin incluir aquellos casos que se registran entre niños de 5 a 11 años de edad, que también va en aumento. A diario, el condado angelino realiza 140,000 pruebas. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles evalúa la propuesta de exigir la vacuna para los que califican si quieren estar en clases presenciales. Es más, aquí les presentamos algunas reacciones de los padres de familia. Yo pienso que está bien, deben de hacerlo para combatir este mal. Todavía no se siente uno como muy conforme con la vacuna, pero si es necesario, pues tenemos que ponérnosla.
que hay muchas preguntas, Dunia. Y en medio de este repunte, preocupa además el uso de la ivermectina, ¿no? Con tantas dudas, el medicamento es para los parásitos, pero hay quienes piensan que puede prevenir el COVID-19. En realidad, los riesgos de usarlo son muy grandes. Así es, enormes, Julio. Es más, los efectos adversos de la ivermectina incluyen problemas cardíacos, hepáticos. También al automedicarse, la persona podría sufrir una sobredosis experimentando síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, reacciones alérgicas, mareos y peor aún, hasta la muerte. Pero si usted en casa se pregunta qué es exactamente la ivermectina, es un medicamento usado en humanos y animales principalmente como desparasitante y no ha sido puesto a prueba para prevenir o combatir el COVID-19 en personas. Por esto, la Administración de Medicamentos y Alimentos hace un llamado a toda la población que no lo tomen, porque han recibido muchos reportes de pacientes hospitalizados tras automedicarse con ivermectina utilizada específicamente en caballos. Y esto lo hacen porque este tipo de medicamento no requiere de una prescripción para comprarla y pues es bastante económica. Pero muy peligrosa. Gracias, Dunia. Mañana nos vemos. Saludos hasta Los Ángeles. Así es, un saludo, buenas noches. Bueno, hablemos de política. La congresista Liz Cheney fue nombrada vicepresidenta del comité que investiga el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. Es el segundo puesto más importante en este comité y ella es una de las republicanas más críticas del gobierno del expresidente Donald Trump. Los demócratas anunciaron que este nuevo cargo de Cheney es un intento para que los resultados de las investigaciones incluyan también a miembros del Partido Republicano. La vicepresidenta Kamala Harris tomó juramento hoy a Ken Salazar como nuevo embajador de Estados Unidos en México. El nuevo embajador, originario de Colorado, ya se ha descrito como mexicano-estadounidense. Tiene 66 años y Salazar reemplazará a Christopher Landau, quien dejó el puesto en enero pasado. Ante el aumento en el flujo de menores migrantes, crece la duda sobre si el gobierno tiene o no la capacidad para protegerlos. Y es que el gobierno ha perdido contacto de 1 de cada 3 niños que ICE ha liberado y que ha entregado a patrocinadores o a familiares. Y les pierden el contacto por 2 motivos. 1, que no le dan seguimiento a los casos, o 2, porque los buscan vía telefónica, pero no les responden. En México hay una nueva caravana de migrantes que quedó disuelta en el estado de Chiapas, en el sur. Las autoridades la reprimieron otra vez con violencia. Víctor Silva está ahí en México con detalles. Víctor, buenas noches. No es la primera caravana que pasa por esto, ¿cierto? Buenas noches. Julio, buenas noches. Con esta ya son 3 las caravanas desarticuladas por el Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional a base de agresiones y violencia. Una mujer grita en el suelo mientras oficiales de migración la sostienen para obligarla a subirse a uno de estos vehículos. Otro hombre suplica que los dejen ir mientras su esposa se desmaya en sus brazos. Así, con el uso de la fuerza, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración frenaron el avance de una tercera caravana de centroamericanos en el municipio de Escuintla, Chiapas. Los efectivos también ingresaron a sembradíos para perseguir a quienes lograron escapar. Una vez disuelta la caravana, el operativo se extendió hasta los hoteles, donde elementos entraron a buscar migrantes. Habían 2 personas que no traían documentos y pues sí tuvieron que retirarse con ellos. Pues creo que era un haitiano y un hondureño. Los integrantes de esta tercera caravana salieron hace 2 días de Tapachula y pretendían llegar a los Estados Unidos. Mientras tanto, al menos 5 migrantes resultaron heridos en este accidente en una carretera de Oaxaca, donde un autobús de pasajeros provenientes de Tapachula, Chiapas, se volcó dejando un saldo de 16 heridos y un muerto. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Con esta violencia puesta en evidencia con esos videos, ahora el Instituto Nacional de Migración anunció que está evaluando a su personal en los despliegues operativos de los últimos días en el estado de Chiapas. Bueno, vámonos a El Salvador, porque ahí faltan unos cuantos días para que ya el Bitcoin entre en circulación de manera oficial. Pero los comerciantes y gran parte de la población todavía tienen muchas dudas sobre el uso de esta criptomoneda. Samuel Arias tiene los testimonios.
Esta pizzería de San Salvador es uno de los pocos negocios que está ensayando para la próxima entrada en vigencia del Bitcoin. La verdad, yo ansioso por ver el dinamismo que va a tener de combinar Bitcoin y dólares en una sola aplicación. Ahora lo hace por medio de una billetera electrónica internacional, lo que le habría atraído más clientes. Que ya tengo clientes en Estados Unidos que me están pagando por Bitcoin. Pero una de sus vecinas, quien atiende un pequeño restaurante, dice estar preocupada porque no sabe nada sobre la criptomoneda. No estamos preparados. Más que todo por la tecnología, pues tenemos que tener un buen celular. Y es que la decisión parece irreversible. A partir del próximo 7 de septiembre, el Bitcoin circulará de manera oficial junto al dólar, lo que convertirá a El Salvador en el primer país del mundo en legalizarla. Gremios y sindicatos han salido a las calles a protestar. Y según una investigación de la Universidad Centroamericana UCA, la mayoría de los salvadoreños no apoyan su uso. El 71.2% manifiesta que aunque circule el Bitcoin, solo está interesada en usar los dólares. No es obligatorio. Por eso el gobierno sostiene que el uso del Bitcoin será opcional y favorecerá el envío de remesas sin comisiones desde Estados Unidos. Atraerá inversiones y reducirá la exclusión financiera de los más pobres. Los jóvenes son quienes más apoyan. No, o sea, es que no es complicado y es mejor, más factible. Yo tengo una pequeña pupusería y voy a poner un rótulo que yo no voy a aceptar a moneda. Mientras tanto, las autoridades continúan con la instalación de unos 200 cajeros y 50 centros de asistencia de la criptomoneda, donde podrán utilizar la billetera electrónica local denominada Chivo Wallet. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. La boxeadora Janet Zacarías murió hoy después de haber estado 5 días en coma. Se enfrentó el sábado pasado en Montreal a la canadiense Marie-Pierre Houle, quien le propinó una golpiza. Sobre el ring, la mexicana de 18 años se desvaneció después de convulsionarse. La promotora que organizó la pelea fue blanco de críticas porque Janet había perdido sus 2 últimos combates también por nocaut. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.